Buenas tardes, señoras y señores. Como siempre, una vez más, esta es la charla número 59, correspondiente al capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Y recuerdan ustedes que en la charla 58 yo les hablaba de lo mismo que les voy a hablar ahora, pero un poco más. Les hablaba de la prisión de Pedro y su milagrosa liberación. Entonces lo que voy a hacer es leer un fragmento, el fragmento de la semana pasada, para que ustedes puedan unirlo a lo de esta semana. Vamos a ver, voy a empezar leyendo lo de la semana pasada. Capítulo 12, versículo 1. Dice, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Le apresó, pues, le metió en la cárcel y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen, con la intención de presentarle ante él después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Se acuerdan que yo les hablé de Herodes Agripa I, y les hablé de Santiago el Mayor, y de lo que significaban los ácimos, y también de la presión de Pedro y las oraciones que la iglesia elevaba en favor de Pedro? Bueno, esto lo encontrarán en la charla 58, si quieren profundizar más, para las nuevas personas que se van incorporando. Voy a leer ahora lo que corresponde a la charla esta 59, pero antes recordarles, como siempre, pues que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que las personas también que quieran pueden escucharlo a través del podcast, de los podcasts siguientes, y que, bueno, pues que confío en ustedes para que esto se vaya extendiendo y que el Señor pueda ir hablando a través de las palabras que yo digo para poder ayudar lo máximo a las personas. De manera que si se suscriben y lo trasladan a otras personas, pues se lo agradeceré como siempre. Bueno, pues empezamos con la charla, pero antes vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues empezamos. Vamos a ver. Correspondiendo a esto, capítulo 12, versículo 6. Dice, cuando ya Herodes le iba a presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. También unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. ¿Recuerdan que, a ver, se acuerdan de ello? Ya les hablé de Herodes, ¿no? Pero Herodes Agripa era, como dije el otro día, pero era una indeseable y había obtenido el reino, reinar en aquella parte del mundo, porque el emperador Calígula era compañero de fatigas de él y de juerga. Entonces, Herodes Agripa no era tonto, era un hombre que fingió realmente tener un gran celo religioso para que conseguir que el Sanedrín le protegiera. Y de alguna manera, cuando llega, imagínense lo que significaría que Herodes Agripa llegase a Jerusalén. Él había estado en Roma y seguramente debió copiar la forma de entrar de los emperadores cuando los hacían emperadores. Pues él entró en la misma forma, la gente por las calles. Imagínense que copió todo lo que había visto en Roma.
De hecho, lo que hizo fue ofrecer sacrificios en acción de gracias, porque había sido elegido rey de aquella zona, y además se ocupó de seguir todas las prescripciones de la ley de Moisés sin que faltara una. Y luego, por Flavio Josefo, el historiador, nos enteramos de que él ofrece un collar que el emperador Calígula le había ofrecido a él y se lo da al templo de Jerusalén. Bueno, pues este es el Herodes que dice, cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, o sea, estamos a punto, es la víspera del día en que Pedro va a ser juzgado. Y recuerden que, a ver, le habían puesto, como dije la última vez, 4 escuadras. 4 escuadras que significaban 16 personas. O sea, cuatro personas cada escuadra, de manera que tenía 2 personas dentro de la cárcel con él, encerrado con él, dentro del calabozo, y 2 fuera, y atado además con cadenas. Todo esto venía porque en el capítulo 5, versículo 8, hablamos de que Pedro ya se había escapado de la cárcel. Entonces, sabiéndolo, lo que hace el Sanedrín es ponerle doble gente para vigilarle. Todo esto lo podrán encontrar, si están interesados en esa parte, en el capítulo 5, lo podrán encontrar en la charla número 25. Si estamos ahora en la 59, pues vayan para atrás y busquen la charla 25 y verán cómo fue la primera escapatoria de Pedro en la cárcel. Bien, entonces, fíjense que estando en la cárcel ocurre un hecho pero desconcertante. Y el hecho desconcertante no es otro más que Pedro es liberado por un ángel de la cárcel. Claro, aquí en el capítulo anterior, en el versículo anterior, dice que él estaba en la cárcel, pero dice, la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. O sea, aquí la iglesia primitiva hace lo que tiene que hacer. O sea, no hay disturbios, la gente no se rebela, no hay manifestaciones, lo que hacen es lo que verdaderamente vale, que es la oración. La oración es fundamental. ¿eh? Y para entonces como para ahora, la oración es, vamos, siempre te van a escuchar, siempre escucha el Señor las oraciones de las personas, constantemente, pero la tentación va a venir de que tú vas a pensar, ¿para qué? ¿De qué sirve esto? Sí, creo en Dios, claro que creo, pero ¿valdrá la pena? Es pesado además rezar, porque no ves las consecuencias. Entonces piensas, ya rezaré más tarde, bueno, ya rezaré. Esta es la tentación. La tentación viene de que tú no tienes no tienes suficiente fe como para decir, me escuchan seguro. Y te van siempre a tentar por ahí. Recuerden que no solamente se reza bueno, o en la habitación, o bien en tu cuarto, o bien en la iglesia. Tú puedes estar por la calle tranquilamente y de repente que se te pase por la cabeza a alguien y de repente decir, ay, Luis, a ver si cree. Señor, elevar una oración a Dios y decirle, Dios, ayuda a Luis, que crea, que ya llevo muchos años rezando por él. O bien, si escuchas una ambulancia, el ruido de una ambulancia, el sonido de la ambulancia, a ver, en 3 minutos puedes decir, en 3 segundos quiero decir, puedes decir, Señor, ayuda a la persona que está en la ambulancia o a la persona a la cual va a la ambulancia a buscar. Ayúdala espiritualmente y físicamente y ayuda a su familia también. En fin, estos son 3 segundos y luego sigues andando por la calle, pero el sonido de la ambulancia ha hecho que tú recuerdes a la persona que está, que no desconoce y nunca sabrás el resultado, pero eso es la oración. Entonces, lo decía esto por la importancia que tiene, porque Pedro va a ser liberado de la cárcel gracias a las oraciones de las personas que están rezando por él. De hecho, a ver, Pedro será liberado también porque además podía haber muerto, pero el Señor lo quería todavía, no había acabado todavía su trabajo en la tierra. Digamos que le quedaban unos 20 años todavía. O sea, todavía tenía que trabajar, todavía tenía que dirigir la iglesia y tenía que trasladar la iglesia de Jerusalén a Roma. Lucas va a describir todo esto que voy a hablaros de una manera
totalmente exacta, o sea, hasta el último detalle, van a ver, porque a Lucas lo que le interesa es no solamente que los contemporáneos suyos se enteren de esa milagrosa, que es la misma época, más o menos, de la milagrosa liberación de Pedro, sino que todas las personas y generaciones que vengan después, todos nosotros, hoy, nosotros que estamos comentando esto, entendamos que el Señor libera a Pedro de la cárcel, o sea que es la omnipotencia de Dios la que libera a Pedro de la cárcel. Por eso Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles y evangelista, lo detalla tantísimo esto, porque es importantísimo. Entonces, fíjense que, a ver, lo siguiente de lo que habla es el versículo 7, y dice: de pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. O sea, eh, era de noche. Máximo debía haber un candil encendido. Todavía no había despuntado la aurora. Estaban a punto de los soldados acercarse para empezar a preparar a Pedro para ir al Sanedrín. Pero todavía no había nada de luz. Cuando dice de pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz, es que la celda se llena de luz por la luz que desprende el ángel. Y esto, perdón, esto que es digamos, un hecho, evidentemente, la luz que se desprende del ángel, no, esto que es un hecho sobrenatural, sobrenatural y milagroso, fíjense que no es considerado en la Sagrada Escritura como algo como que tenga que ver con la hechicería o con la magia o que sea algo extravagante, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros, o en la Sagrada Escritura también, debido a que nosotros también, porque seguimos la Sagrada Escritura, ¿no? Entendemos que las personas a las cuales se les da la posibilidad de ver esto, o sea, que tienen posibilidades de que esto les ocurra, son personas que están muy elevadas espiritualmente, suficientemente elevadas como para poder percibir este tipo de intervención de Dios. Bueno, entonces, cuando dice que el ángel se presenta, bueno, hay que hablar un poco del ángel, o sea, recordad que los ángeles son criaturas espirituales, creadas por Dios, pero que normalmente nosotros no podemos percibirlas con los 5 sentidos, ¿no? Pero se pueden hacer presentes, se pueden hacer presentes, es el Señor que permite que se hagan presentes a través de una visión, a través de, por ejemplo, sueños, pero también pueden tener permiso del Señor para adoptar forma humana. Por ejemplo, está clarísimo en la Anunciación. O sea, la Santísima Virgen ve al ángel Gabriel que le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y él, al poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por ejemplo, y luego en el libro de Tobías, en el capítulo 5, versículo 4, tenemos que San Rafael es nombrado compañero de viaje de Tobías. Esto lo encontramos en el libro de Tobías. Y luego también otro ejemplo, les pongo, por ejemplo, ángeles que están en la cámara funeraria de nuestro Señor Jesucristo, cuando las mujeres se acercan para ver si, para a la tumba del Señor, los ángeles les dicen que el Señor ha resucitado el día de Pascua. O sea que hay momentos en que los ángeles pueden adoptar forma humana. Depende del Señor, porque son incorpóreos, evidentemente. Miren, si quieren que les aconseje un libro, un buen libro, bueno, vayan a la biblioteca del Padre Fortea, pongan libros del Padre Fortea, y luego les diré exactamente el título exacto del libro. No me acuerdo ahora si es la historia de los ángeles o cómo es, pero es un libro extraordinario, no lo tengo por aquí. Luego los enseñaré o se los enseñaré en la próxima charla que tenga. Lo pueden descargar gratis o pedirlo por Amazon, como quieran, si quieren papel, y si no, gratuitamente. Y verán lo que es toda la historia angélica de los ángeles, todo el comienzo de cómo escrito por él. No es un libro muy, muy grueso. Bien, sigamos. Continuamos con
lo que he dicho antes. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo: cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Añadió: ponte el manto y sígueme. Salió y se disponía a seguirle. O sea que el ángel se le dirige 3 veces. Le dice primeramente: levántate aprisa. Y él es el que hace que se caigan las cadenas. Y seguramente lo que hizo fue también es insuflar, digamos, un tipo de sueño en las personas que estaban, o sea, en los alguaciles, las personas, los policías, las personas que estaban al tanto de ellos para que no se escapase, un sueño profundo para que no vieran esta visión y que no vieran tampoco que Pedro se estaba escapando. Y piensen que seguramente Dios es la cuarta guardia también, porque, o sea, la guardia justo antes de que fuera llamado y preparado para presentarse ante el Sanedrín, porque si llega a ser la tercera, pienso yo, que hubiera entrado la cuarta guardia, hubieran dicho que Pedro se había escapado, y entonces hubieran dado la voz de alarma. Por tanto, yo pienso que debió ser la cuarta guardia. Hemos dicho que había rotaciones de 4 guardias cada 3 horas. Entonces, seguimos, dice, ponte el manto y sígueme, y salió y se disponía a seguirle. Y lo dice, no acababa de darse cuenta de que era real cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Claro, o sea, hay sueños muy vívidos, o sea, hay sueños en los que tú piensas que es verdad realmente, que estás soñando, pero estás creyendo que es realmente cierto. Esto es lo que le pasaba a Pedro. Él no podía entender que no podía creerse, le parecía que verdaderamente estaba soñando. Luego se dará cuenta. Dice, habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. O sea, el ángel continúa haciéndole prodigios. Continúa haciendo que la primera guardia que haya no vea a Pedro, que traspase también, que pase andando a través de la segunda guardia y tampoco lo vean, y que llegan a la puerta, dice, de hierro que se abre a la ciudad, es decir, a la puerta de la calle. Dice, y de pronto, dice, esta se les abrió por sí misma. O sea, automáticamente se le abre la puerta. Entonces dice el texto, salieron y recorrieron una calle y de pronto el ángel se apartó de él. En otras traducciones pone, el ángel lo dejó o el ángel desapareció de su lado. Claro, entonces dice, entonces él que se encuentra en la calle, se encuentra libre y todavía apenas debe haber amanecido, si es que ha amanecido, él piensa mientras está escapando, dice el texto, ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. O sea, mientras él se está escapando, está pensando que se está escapando, que el Señor le ha librado del poder, representado en Herodes Agripa I, y del poder de los judíos, que seguramente los judíos querían asistir en el Sanedrín, asistir al juicio, y tal vez, tal como fuera la cosa, llegar a apedrear a Pedro. Esta es la primera vez en la que aparece en los Hechos de los Apóstoles el pueblo de los judíos como enemigo de los cristianos. Esto lo debía pensar Pedro mientras escapaba. Entonces dice el versículo 12, dice, consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos y en oración. O sea, él debía saber que la madre de Juan Marcos, tenía una casa amplia y reunía a una serie de cristianos. Entonces, María era la madre de Marcos. Piensen que Marcos es el segundo evangelista. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, estamos ahora mismo en la casa de María, que es la madre de Marcos, y seguramente Marcos debía estar allí. Entonces, llamó él a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa, quien al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría, no abrió la puerta, sino que entró corriendo para anunciar que Pedro estaba en la puerta. O sea, del susto y de la sorpresa, esta criada Rosa no le abre, se queda Pedro fuera, en la calle, y va a anunciar a la gente que está rezando que Pedro ha llegado. Entonces, fíjense lo que contestan ellos. Ellos le dijeron,
estás loca, estás loca. Pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron, pues era su ángel. O sea, fíjense con qué facilidad, ¿eh? Tienen ellos aceptado que Pedro no puede estar libre, pero que pues será su ángel. Es decir, que ellos tienen completamente aceptado e incorporado dentro de ellos que el ángel, lo que llamamos nosotros el ángel de la guarda, pues no es Pedro, sino que es su ángel. Recuerden que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 336, se dice, cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirle a la vida. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirle a la vida. Si se interesan por el asunto de los ángeles, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica en el número 328 hasta el 336 y allí podrán informarse sobre los ángeles. Bien, entonces continuamos. O sea, ellos le dicen, pues será su ángel. Dice, Pedro entre tanto, versículo 16, Pedro entre tanto seguía llamando. Al abrirle le vieron y quedaron atónitos. Él les hizo señas con la mano para que callasen. Claro, imagínense el jaleo que debió armarse en esa puerta, todo oscuro, la calle oscura, él tocando la puerta y las exclamaciones de la persona que debió abrir la puerta y todos que salieron a la puerta para buscarle, para encontrarle. Por eso él dice, al abrirle, les hizo señas con la mano para que callasen y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y añadió, comunicad esto a Santiago y a los hermanos. Salió y marchó del lugar a otro sitio. Pues mire, vamos a dejarlo aquí, porque la semana que viene les explicaré un poco más profundamente esto, y luego también les explicaré en la charla 60, que ya nos toca, la muerte de Herodes, porque Herodes Agripa muere, y les explicaré la forma que tiene de morir. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere, y antes vamos a rezar una oración a la Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches a todos.